El expresidente Donald Trump prometió construir un muro para detener la migración pagado por México y no lo logró. Sin embargo, en la reunión del pasado 12 de julio, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden acordaron invertir un total de $4.500 millones para mejorar la infraestructura y la seguridad de la frontera norte de nuestro país. La migración fue un eje central en dicho encuentro. ¿Cuándo podrán concretarse los acuerdos pactados? Acompáñanos a conversar con la doctora Yadira Gálvez, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experta en Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional e Internacional. En el análisis, Georgina Gagiola. Doctora Yadira Gálvez, bienvenida. Muchas gracias, Estela. Buenas noches. Bueno, pues un tema central en la reunión del presidente López Obrador con el presidente de los Estados Unidos fue el tema de la migración, un desafío conjunto definido así incluso por el presidente Joe Biden. Tenía que ser, Estela, después de lo que vimos con el tráiler, lamentablemente, de lo que sucedió con los migrantes y además porque sin duda se trata de un problema que tienen que enfrentar México, Estados Unidos y también considerar a los países de tránsito y de expulsión como son los países centroamericanos en este momento tan importante de los flujos migratorios a nivel internacional. ¿Es diferente en este momento de la historia el rol que juega México para contener el flujo migratorio? ¿Es más importante? ¿Por qué ahora hay tal entendimiento en ese desafío conjunto? Es un momento muy particular en la medida en que estamos viendo una gran presión migratoria de personas que quieren llegar hacia Estados Unidos a través de México. La frontera compartida siempre ha sido un tema en la relación México-Estados Unidos, la cuestión migratoria, y hoy se convierte en un tema sustantivo en la medida en que México también tiene que gestionar. Estos flujos migratorios son inéditos. Sí, la Organización Mundial de las Migraciones ha señalado precisamente esto, que se trata de flujos que no se habían visto antes desde la Segunda Guerra Mundial, pero particularmente en el caso de Estados Unidos tenemos que entender que las personas, en el caso de Centroamérica, salen buscando tanto un mejor nivel de vida como por cuestiones relacionadas con la violencia y la inseguridad, y lo mismo está sucediendo en el caso de México. Entonces, la presión es muy fuerte en el caso de la frontera norte, que la gente quiere llegar a Estados Unidos pidiendo asilo, buscando también empleos, y en este sentido, pues sí, la administración de Biden está enfrentando este reto de la contención y la regulación de la migración. Ahora, tú mencionabas la tragedia de los 53 migrantes muertos en San Antonio, Texas, pero ya hablaron justamente en esta semana de invertir en infraestructura, en inteligencia para mejorar la vigilancia en la frontera, para detener distintos fenómenos. Uno de ellos, el de la migración, la trata de personas. Esta parte, ¿cómo la lee, sobre todo en cuanto a la viabilidad de hacerlo en el corto plazo? Mira, el tema de la gestión de las fronteras tomó un papel muy importante después del 11 de septiembre de 2001 con el tema de la lucha contra el terrorismo. Y la búsqueda es garantizar, por un lado, el libre tránsito de mercancías y el tema del flujo también de las personas y la seguridad de estos tránsitos. Y en este sentido se han implementado distintos programas, desde el que fue Fronteras Inteligentes hasta el que están anunciando actualmente. México justo se comprometió a incrementar los recursos para la vigilancia fronteriza y para mejorar estas capacidades, pero no es suficiente el tema de las fronteras. Es decir, hay que, tanto en el caso de México, atender la frontera con Estados Unidos como la frontera con Guatemala y con Belice, que es de una frontera que prácticamente no se habla, por un lado, y por otra parte también atender el tema de las redes de tráfico de personas, que está en el centro también ahora de los debates. El presidente planteó en el tema de las visas de trabajo, digamos que retomar el programa Bracero. ¿Cuál es tu lectura ahí? Porque Biden pidió paciencia. Sí, por supuesto. El presidente Biden pidió paciencia y además ha señalado que Estados Unidos ha incrementado de una manera importante tanto el programa de trabajadores temporales con México como algunos programas de visado con Centroamérica. Entonces, en este momento el presidente Biden no está en posibilidad de ofrecer absolutamente nada más. Claro, la reforma migratoria, y te pregunto esto, en el Congreso de Estados Unidos, ¿se podría ver entorpecida por el proceso electoral de este año? Sí, por supuesto. En realidad es un tema que está ahí pendiente de múltiples administraciones, lo prometió también el presidente Obama, y se ha quedado ahí porque además hay otros temas dentro de la lógica de la política de Estados Unidos, ¿no? En este momento, por ejemplo, el asunto de la economía, la parte de la inflación,
el tema energético y, por supuesto, que la crisis relacionada con la guerra en Ucrania están tomando un particular interés en Estados Unidos. Qué bueno que tocas el tema de la economía, porque el presidente López Obrador también propuso temas importantes en materia de abasto de gasolinas en la frontera norte. Lo dijo él, muchos estadounidenses pasan a México a comprar gasolina a mejor precio. En fin, planteó una serie de temas como comprar 1,000,000 de toneladas de fertilizantes para el campo mexicano. En fin, esto que se ha dicho mucho a lo largo de la semana, pero ¿cómo ves toda esta propuesta en el sentido más conceptual y más estratégico tanto para Estados Unidos como para México? Esta parte de la economía es sumamente importante porque finalmente la relación entre las comunidades fronterizas siempre es parte de la agenda entre México y Estados Unidos. Los estadounidenses pasan a México a cargar gasolina, a recibir, por ejemplo, servicios médicos. Hay unas tendencias también de venir a hacer sus residencias en México una vez que se retiran, por ejemplo, la jubilación. Y en este caso, el presidente López Obrador aprovechó el momento de la visita para plantearle al presidente Biden algunos aspectos que le interesan a Estados Unidos. Fundamentalmente el tema del abasto energético, las gasolinas, diciéndole la frontera está abierta, pueden venir y nosotros vamos a mantener los precios, que puede ser criticado también del lado de México en el sentido del subsidio que podemos darle a los estadounidenses de la gasolina. Dos, el tema de los gasoductos en materia de seguridad energética para Estados Unidos, que en este momento es vital, derivado pues, de la situación internacional que estamos viviendo. Y tres, también López Obrador planteó el tema de la seguridad alimentaria, tanto para México como para Estados Unidos, comprometiéndose a una serie de compras, en el caso de los fertilizantes, en el caso también de cuestiones agrícolas, y puso énfasis en la importancia de mantener la dinámica comercial a partir del Tratado de Libre Comercio que tenemos. En general, ¿cómo ves, doctora Yadira Gálvez, cómo transcurrió esta reunión? La segunda, vimos un presidente mucho más relajado, por ejemplo, pero en general fue bastante conciliadora, no se habló para nada del tema de la Cumbre de las Américas. ¿Cómo viste al presidente en esta ocasión y sobre todo lo que pudo plantear ante el gobierno de Estados Unidos? Mira, a mí me parece que los dos presidentes tomaron una posición pragmática. El presidente López Obrador fue y planteó una serie de puntos que a él importaba decirle a Estados Unidos a partir de una lógica de aprovechar las necesidades de Estados Unidos, pero también en el caso del presidente López Obrador de hablarle a los mexicanos en el sentido de la postura de México frente a Estados Unidos, más allá de lo que sucedió con la Cumbre de las Américas, y efectivamente aprovechó este momento para identificar algunos puntos de la cooperación, entre los que destacan el asunto de la migración, que no sabemos hasta dónde va a llegar, porque realmente es muy difícil pensar que Estados Unidos amplíe en este momento el tema de las visas para trabajadores migrantes. Y del lado del presidente Joe Biden, pues simplemente lo aprovecha, pero él sí plantea un tema que no planteó el presidente López Obrador, que tiene que ver con el asunto de la seguridad vinculada al tráfico ilícito de drogas y particularmente el fentanilo. El fentanilo, sí. El fentanilo está en el comunicado conjunto, pero cuando uno analiza la parte de los discursos que presentaron tanto el presidente Biden como el presidente López Obrador, te das cuenta que el presidente López Obrador puso mucho énfasis en la parte económica y de cooperación en temas más suaves, y el presidente Biden sí se refirió al asunto del fentanilo porque es un tema de sumo interés. Sí, pues el mayor número de muertes el año pasado en Estados Unidos que se ha registrado en la historia, 108,000 muertes en 2021. 2/3 partes de estas muertes por abuso de drogas fueron precisamente por el fentanilo, que pues entra en una buena parte por nuestra frontera norte. Así es, el tema del fentanilo es un tema vital en la agenda de seguridad y en la agenda de lucha contra el tráfico de drogas, porque además Estados Unidos dice, ojo, no solo entra por la frontera de México, sino también México se ha convertido en una plataforma para producir fentanilo, y nosotros tenemos que poner atención en esto porque la adicción a esta droga realmente destroza vidas, Estela. Terrible. Doctora Yadira Gálvez, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Vamos a un recorrido por las redes sociales para ver qué nos dicen sobre este tema.
Georgina Gagiola, bienvenida. Muchas gracias, Estela, ¿cómo estás? Pues en esta reunión de los dos presidentes privó la diplomacia al final del día e incluso Biden dijo que Andrés Manuel López Obrador tiene una relación sólida y productiva con él y que México es un socio de igualdad. Claro que tenemos una sociedad y la verdad es que esperábamos que a lo mejor los medios de comunicación hubiera sangre, gritos, sombrerazos, pero no, una reunión muy buena. A mí me gustó mucho, es mi opinión, que López Obrador, el presidente, se veía más relajado, más cómodo, ¿no? Todo el tiempo vio a los ojos al presidente Biden, le hizo la relación con Estados Unidos, se clarifica de que las cosas van bastante bien. Porque Estados Unidos, ya lo decía la doctora Gálvez, requiere una colaboración fundamental en el tema de la migración y efectivamente la otra cara de la moneda, decía por algunos críticos, es que el presidente que si no se sentaba bien, cuando al contrario se veía relajado, se veía seguro y habló un buen tiempo frente a Joe Biden. La verdad es que estas reuniones siempre son muy formales. A mí me gustó que se tomara el tiempo porque además en estos formatos les dan muy poquito tiempo a los presidentes mexicanos y sí me gustó que se tomara su tiempo en el Salón Oval, etcétera, ¿no? Hay otros momentos en los que platican un momentito, apenas te enteras. Me gustó mucho la frase que dijo que la integración no significa hegemonía ni sometimiento y creo que en todo el conjunto de lo que pudimos ver de sus palabras, del comportamiento también del presidente Biden de aceptar esta conversación, pues nos habla precisamente de eso, de que no hay sometimiento, Estela. Habló sin duda, que eso es importante, lo que no dijo con Trump se refirió a un sector conservador en los Estados Unidos. Sí, y creo que eso también es interesante porque creo que toma un poquito de distancia el presidente López Obrador de lo que fue su relación con Trump, que en algún momento pues fue un poco, para mi gusto, en mi opinión, forzada, precisamente por los problemas migratorios, por estas amenazas de aranceles, etcétera. Y creo que la verdad el presidente ha hecho un buen papel en esta gira y lo volvemos a ver muy querido. Oye, Georgina, me gustaría que hicieras un comentario final sobre el tema de la economía, que, migración, un eje central de la reunión, pero también la parte económica que planteó y que propuso el presidente López Obrador. Bueno, yo creo que eventualmente con la situación mundial, toda esta ruptura en las cadenas de suministro va a ser una ventaja para México porque hablaron de China, de que China fuera la gran fábrica del mundo y en esta idea de regresar de esos territorios a los Estados Unidos y poner plantas en México nos va a generar muchos empleos en México y eventualmente esta crisis va a ser dura, pero no va a ser tan difícil en alrededor de 1 o 2 años. Y esa es una de las propuestas de López Obrador, que desde aquí trabajemos juntos con ellos, pues sí, precisamente para tener un mejor futuro. Pues sí, y el punto es que la circunstancia económica derivada de la pandemia, de la guerra en Ucrania, de esta inflación, que fue también un tema central en estas pláticas de la economía, obligan a ambos países en un tratado de libre comercio, en un TEMEC, digamos, a hacer una estrategia conjunta. La inflación más alta en 4 décadas en Estados Unidos, cifra que se dio a conocer esta semana, 9.1. Nosotros vamos para allá, pero así está todo el mundo, Georgina, así está todo el mundo y pues hay que hacer trabajo conjunto. Claro, yo creo que también va a ser importante, ya veremos más adelante qué pasa en estas elecciones en noviembre y qué pasa con el Congreso y con el futuro del mismísimo Biden. Georgina Gagiola, muchas gracias. Gracias a ti, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta DN40.